En octubre lanza todo. Perdón, ¿pero es una marca de ropa o de barcos? Perdón mi ignorancia. ¿Qué tal? Lindo sábado y veo que te está yendo muy bien en el aeropuerto porque está llegando el mundo Aguante a de Paraguay. sur, viva de sur. Queremos uno de sur Increíble. todos los años. La cantidad de gente que está llegando y aterrizando. Hay porque- mucha gente en la calle. No, pero Impresionante. lo que están llegando, En la Dani, calle estuve también. mirando por la tele. Sí, sí. Impresionante. Impresionante la organización para recibirlos todos, también hay que decirlo. Así. Qué Tremendo. organización. Los Claro. traslados, uno que está ahí en el aeropuerto viendo cómo los trasladan, cómo los reciben. Ni un problema. Sí, qué suerte. Ni un problema, la verdad. Bueno, por lo menos en algo andamos bien. Muy bien, en serio. Pero la verdad que es mucha Celebro, gente. Está llegando mucha aplaudo, gente. porque si no sería muy triste Sí, que sí. se lleven una fea imagen nuestra. Tal de cual. acá. Tal cual. La verdad, hay que decir una cosa. Bueno, chicos, Arrancamos bien. vino Mercedes Canese, ingeniera industrial, a tomar un café con nosotros. Candidata a diputada por Central también. Candidata a diputada por Central. Es una señora que la escuché mucho en muchas críticas en el tema Itaipú, tema Ande, temas interesantes, realmente. Son temas que muchas veces los ciudadanos no manejan. Se toca de oído, no se toca a profundidad. Y bueno, yo creo que hoy vamos a tener una linda charla. Pero está bien eso, ¿no? Perdón, ingeniera. Está bien, ¿no? Sí, sí, Que el bueno. ciudadano toque de oído porque no tiene por qué saber. Claro, no, y son temas técnicos que históricamente se trataron luego de que no sean popularizados, ¿verdad? Que es un poco la idea que tenemos. Estamos con una... Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias por la invitación. No. Al contrario. Creo que es muy importante que se popularicen estos temas y que es un poco la idea de una campaña que tenemos que se llama la campaña de Itaipú 2023 Causa Nacional y bueno, siempre intentamos eso, que la gente pueda conocer algo tan valioso como la energía para un país como Paraguay, que es el tercer exportador mundial de electricidad. Pero antes de entrar en el tema de Itaipú, contanos tu vida. Porque nosotros no te conocemos. Sí. ¿Le gusta el negro? El negro. Bueno, sí, un poco así, estos colores. Bueno, empiezo como quiero cuento mi vida. Me parece fantástico, claro. Genial. Así como Bueno, él vino vestido así. Contá. Claro. Contá como quieras. No, Contá más como o menos quieras. parecido. Tiene un gen argentino. Qué bueno, Bueno, yo soy, como dijeron, ingeniera industrial, tengo 46 años. Vengo de una familia de tradición un poco en la ingeniería, así que no tuve ni una presión, al contrario, me decían no estudié ingeniería, pero bueno, es mi tatarabuelo ya, era un ingeniero ruso, mi bisabuelo vino a Paraguay a ser uno de esos ingenieros que fundaron la Facultad de Ingeniería, entonces Qué bueno. de parte de mi padre, toda la tradición de la ingeniería, todos fuimos docentes, yo soy docente también en la FIUNA, y al mismo tiempo también un poco una cuestión así familiar como de antisistema, yo diría, ¿verdad? O sea, lo que hace que la sociedad sea tan injusta. Mi viejo fue perseguido por la dictadura, entonces cuando yo tenía apenas un año nos fuimos todos al exilio. Y Eso de ya. tu bisabuelo viene. Sí, mi bisabuelo también fue exiliado, sí, claro, porque él estaba en lo que era la Unión Soviética y bueno, Sí. también vino hacia acá. Entonces venimos ya así como una historia de exilios, pero también eso creo que fue como desde muy chiquita me hizo tener inquietud sobre los temas sociales, siempre me preocupó. A lo mejor gracias a mi familia, también mi mamá es una persona que le veo siempre muy sensible a los temas sociales, ella viene es mi lado, digamos, más, yo creo que de amor por la docencia, porque mi mamá es docente. Ahora, ya se recibió a los 70 años de profesora de guaraní, Híjole, mira, pero serio. le enseñó a leer y escribir a tanta gente. Tiene como ese lado así de esa habilidad, ¿verdad? Qué bueno. Entonces así, un poco esa mezcla, ¿verdad? De un papá ingeniero y una mamá más en lo social, más en lo cercano con la gente, y de una familia que tiene un origen campesino, entonces también tengo ese lado, mi abuelo fue excombatiente, bueno, entonces me estaba acordando mi abuelo en estos días. Sí. Era colorado de origen, pero muy humilde, ¿verdad? Una familia muy humilde. Bueno, y después, ¿qué más puedo contar? Ahora mismo estoy haciendo un masterado en energía.
también en la FIUNA. Parece que no puedo salir de la facultad enseñando o estudiando. Y bueno, estoy casada. También. Estuviste en Mina de Energía también, trabajaste Sí, para el fui Estado, vice- ¿verdad? Sí. Primero fui directora de energía del 2008 al 2010, que fue durante el tiempo en que se negoció con Brasil también sobre Itaipú. Formé parte del equipo técnico, fui ¿Qué negociaron ahí? la primera mujer ahí. Bueno, el acuerdo Lugo-Lula. Ah, Ahí ya. se llevó ya, el ya, acuerdo ya, 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 ya. Lugo-Lula, que Sí. creo que fue un avance muy importante para Paraguay porque se triplicó la compensación por cesión de energía, lo que ahora conocemos como FONACIDE, ahora que Sí. si bien no se usan como nos hubiera gustado los recursos, es un recurso que antes no teníamos. Claro. Y ya desde el 2010 al 2012 fui viceministra de Minas y Energía. Y bueno, antes de estar en la función pública, como ingeniera trabajé en fábricas. Ajá. Perdón, ¿quién era tu ministro? O tu mi- En la época. Fue primero, le iba a preguntar eso. fue primero Efraín Alegre y después fue Cecilio Pérez Bordón. Bueno, Sí. tu primer ministro no fue justamente el ejemplo para el Paraguay. Por lo menos desde mi óptica, yo soy arquitecto y trabajo en la profesión. Fui contratista del Estado. Ajá. Trabajé dentro del Estado. O sea que conozco las dos facetas. Y realmente la gestión de Efraín Alegre fue lamentable dentro y los que le sucedieron también. Tengo mis signos de interrogación profundo porque pasan por las instituciones y no dejan una huella. Al contrario, dejan lo malo, no lo bueno. Esas son las cosas que yo creo que en el Paraguay tienen que cambiar. Mi pregunta iba para otro lado igual, perdón. Sí. Sí. Bueno, No, pues tenemos una discusión. A ver, tenemos a alguien tremendamente técnico Sí. sentados acá. Sí. Siempre acá la discusión es si el ministro tiene que ser político o técnico. O sea, vos que estabas en la segunda línea, ¿cómo es esa relación con el político de mediar la cuestión de necesidad técnica contra la necesidad social del político que está ejerciendo el poder, por así decirlo? Bueno, yo creo que en primer lugar un ministro tiene que ser una persona honesta y decidida. Eso Sí. en primer lugar, ¿verdad? Porque no nos sirve tampoco un buen técnico que sea corrupto o que defienda solamente intereses sectoriales, que es lo que tradicionalmente pasa en ese tipo de ministerio. Entonces, yo diría eso a favor de Efraín, ¿verdad? Que yo sentí durante la gestión de él que se hicieron proyectos más pensados hacia la gente. Y cierto, las contratistas del Estado se enojaron bastante, pero también participaron más. Hay estadísticas que demuestran que hubo más diversidad de participación, pero me gustó mucho también la gestión de Pérez Bordón, que no tenía nada de político, él era militar, ¿verdad? Era Sí. un ingeniero recibido en una de las mejores universidades militares de Brasil y que realmente le dio una impronta diferente al tema energético, que me gustó mucho de esa gestión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo combinar? Yo diría que sí, que tiene que tener conocimientos técnicos para no estancarse en la gestión. Realmente un ministerio es mucha gestión. Tiene que haber mucha capacidad de gestión de parte de la persona que hace porque tiene que haber ejecución y tiene que tener un sentido también esa ejecución, ¿verdad? Gestión y entender. Claro, y si no entiendes es muy difícil que haya gestión, ¿verdad? No. En todo caso, tiene Ay. que haber un equipo de apoyo importante. Pero ahí diciendo, te voy a decir por qué. Y te voy a hacer un paralelismo. La mayoría de las personas que pasaron por el Ministerio de Obras Públicas son políticos. Sí, La gran mayoría. Sí. Y es hasta hoy en día, en 30 años de democracia, fue un fracaso. Ese es un ministerio técnico, donde el que está en la administración de la cosa pública tiene que entender lo que vos le decís. Porque vos que sos técnica, y si yo soy político, vos me venís y me cantás una canción que me puede gustar, Sí, pero yo no tengo la capacidad como político para distinguir. para distinguir si Sí. está bien o está mal. Sí, Y lo mismo pasa con este pastorcito mentiroso que acaba de salir de la gestión y está hoy lanzado a presidente de la República con informes negativos de Contraloría. Calcula lo que estoy contando. O sea, no estoy diciendo una cosa agarrada desde mi idea. Estoy hablando desde un tema donde hay un análisis. por eso digo que es muy diferente. O sea, para mí el periodo de Lugo, con todos los efectos que tuvo, fue un periodo en el que se hicieron tantas cosas y ni siquiera terminó su mandato, incluyéndole a Efraín, a Pérez Bordón, comparado con todo lo que fue la gestión de todos los otros ministros, porque eso a veces es lo que nos cuesta, ¿verdad? Nosotros estamos muy metidos en la gestión, o qué sé yo, estuvimos más metidos en una gestión determinada, entonces decimos, qué Pero- desastre fue esa gestión, pero realmente hay que hacer ese Te comparativo. voy a también. hacer acordar la ruta, Sí. la ruta de la mentira.
Claro. La cantidad de ruta que se fue y, ¿cómo se llama? Para la inicial. O sea, yo eso le Sí. critico terriblemente a él. Bueno. O sea, me dicen, hizo muchas cosas. ¿Qué es muchas cosas? O sea, a mí Estoy lo que me hablando gusta de es la plasmar. gestión en general del gobierno de Lugo, ¿verdad? No, no estoy hablando Comparando de, con de Efraín, te con estoy hablando. otras gestiones. Estoy hablando y realmente concretamente. porque fíjate que el viceministerio de Minas y Energía está metido dentro de un ministerio Sí. que es Obras Públicas, ¿verdad? ¿Cierto? Y que realmente yo sería un poco caradura opinando específicamente sobre lo que fueron las obras públicas, porque realmente para mí fue muy absorbente el tema energético, ¿verdad? Pero sí creo que, o sea, sí vi el resultado, digamos, como ciudadana en cuanto a cómo nos conectamos mucho más, como lugares que nunca llegó, la ruta llegó, ¿verdad? Esas cosas así más Populista. que es lo que, no, pero que es como que lo que puede decir cualquier ciudadano común, ¿verdad? Si voy a opinar en el campo técnico, me gustaría opinar más del tema Por- energético, porque sí, o si no me meto en algo que no... No, pero me encanta lo que decís, ¿sabes por qué? Sí. Porque en 30 años de democracia, acá no se generaban políticas energéticas. En el Claro. Paraguay hoy tendríamos que tener 100% energía y hoy tendríamos que tener mayor conectividad y tendríamos que estar usando mayor cantidad de energía de las 3 hidroeléctricas, cosa que no sucede. Entonces, yo me pregunto dónde comienza la verdad y termina la mentira. Pero no está Porque- cambiando eso, perdón, no está cambiando eso ahora. No, espera un ratito, espera un ratito. Estamos, no- estamos en el tema. Estamos, Vamos a- no, vamos- no, vamos no, entrando. vamos a abordar el tema. Vamos Vamos a abordar el entrando en tema. calor, Por ¿verdad? eso, Sí. por eso yo Y- digo de que pasó tanto tiempo y siguen usando nuestra energía los brasileros Sí. a un precio que no nos... Miserable. Claro, pero ¿a dónde voy? Si nosotros, los paraguayitos y los ingenieros y los que gobernaron y los que mandaron y los que pasaron por ahí hubiesen hecho el deber como tendrían que haberlo hecho, hoy hubiésemos tenido mayor cantidad de energía y probablemente hubiésemos tenido mayor cantidad de industrias. Claro, es que yo creo que hay una cuestión que no entra en contradicción. A veces queremos hacer, y veo mucho de parte de los técnicos del oficialismo que siempre han avalado la entrega de la soberanía a Paraguay, el argumento donde contraponen, no nos tenemos que preocupar por el precio al cual vendemos nuestra energía a Brasil y Argentina, lo que tenemos que hacer es usar nuestra energía. Y son los mismos técnicos que nunca hicieron nada para que realmente usemos nuestra energía, porque ellos son los que estaban en el poder para que se hagan las líneas de transmisión, para que se trifasiquen las líneas rurales, por ejemplo, ¿no es cierto? Ellos estuvieron siempre en el poder, ¿verdad? Los que opinan de esa forma. Nunca hicieron nada para que realmente usemos nuestra energía y lo hicieron adrede, o sea, ellos sabían que estaban privándole al Paraguay de usar la energía para su desarrollo, porque con eso le beneficiaban más a los intereses que tenían con Argentina y con Brasil, y no con el pueblo, ¿verdad? Brasileño, argentino, porque Brasil, por ejemplo, paga una de las tarifas más caras del mundo. El usuario brasileño, ¿verdad? O sea, a las empresas eléctricas Sí. grandes le benefició eso. Y entonces ellos te meten esa contradicción. La realidad de las cosas es que en los sistemas eléctricos es muy difícil que de un día para otro se use toda la energía. Categórico, Entonces- pues yo pregunto, Sí. así como estabas mencionando, Sí. estuvieron 5 años en el poder, ¿qué política energética implementaron? Porque, por lo menos, no te digo que... no te- Me perdí. Cuando hoy estuvieron 5 años, ¿de quién No, hablas? el gobierno No de te digo ni Lugo. Me perdí, no, perdón, me perdí. Pero sí aplicamos Sí, una no, política energética. entre Fernando Lugo y, Ok, y ya está, Federico me ubiqué, Franco, me ubiqué. estuvieron 5 años. Bueno, yo ya no estuve en el de Federico. Yo lo que digo Una nomás es, aclaración. o sea, Sí. yo no te digo que empieces y Sí. termines, pero Sí. que se inició. O sea, ¿dónde está el resultado? Bueno, Yo yo tengo creo que- que es muy evidente el resultado. O sea, conseguimos el acuerdo Lugo-Lula, conseguimos una línea 500 sin costo para el Paraguay que justamente permitió que tengamos acceso a más energía. Fue el gobierno en el cual la ANDE tuvo superávit después de muchísimo tiempo y aumentó muchísimo su infraestructura. O sea, cuando nosotros entramos, el sistema estaba caído. Conseguimos que Argentina nos pague de $8 por megawatt hora en Acaraú a $165 por megawatt hora, dándole una ganancia de $40 millones por año a la ANDE. Tuvimos una política energética donde priorizamos la tarifa social, el acceso a la energía, que realmente en nuestro país fue el periodo en el cual hubo más inversión de extranjera en Paraguay con fines de industrialización, de generación de empleo. O sea, realmente en el campo energético Pero creo la- que se hizo muchísimo. Es más, hicimos una política energética que queríamos que se convierta en una ley, pero bueno, vino un golpe de Estado y las cosas cambiaron, ¿no es cierto? Pero la otra línea hizo gobierno de Nicanor, la de la Argentina.
En la época él salió, la de Yacyretá, la línea de 500. No, la segunda línea de 500 nosotros metimos en el plan maestro y conseguimos los fondos, porque eran fondos del BID que se iban a usar para la primera y se trasladaron a la segunda, que es entre Villa Ayes y Yacyretá. Esa línea construyó Cartes y terminó de hacer Abdo Benítez con algo tan absurdo que no podemos usar todavía. ¿Quién es Benítez? Marito, Abdo Marito, Benítez. Marito. Ah, Marito. Ya. Abdo Benítez. Ya. Para no olvidarle a su papá. no, porque no ¿verdad? entendí. Pero eso No, no- bueno, esa línea, imagínate un poco, se hizo toda una línea de 500, ¿no es cierto? Que pagamos con nuestro impuesto Sí. porque es endeudamiento público. Sí. Y resulta que no podemos usar en toda su capacidad porque hicieron la línea, pero no la sincronía, ¿qué es la sincronía? Es digamos, un complemento técnico que permite que se pueda mezclar la La energía onda de es. Itaipú con la de Sí. Yacyretá. Sí. Y eso no está terminado hasta ahora. O sea, se quedó ahí. Y sí, se quedó ahí. Usamos poquísimo la energía de Yacyretá por ese motivo, ¿verdad? Entonces, pero los que planificamos eso y anunciamos en noviembre del 2018 que íbamos a hacer, justamente con Efraín, fuimos nosotros. Energía eléctrica ya hay en todo el país, ingeniero. Y hay una cobertura que es superior al 99%, pero justamente revisando los datos de la última encuesta indígena, hay un 55% de los hogares indígenas que no tienen energía eléctrica. O sea, evidentemente es una discriminación étnica. No puede ser que el 99% de tu población tenga y justo lo que es menos del 2% de son los indígenas, apenas la mitad más o menos tiene. Y no es porque ellos no quieran, porque hay gente que ya me dijo eso, no, pero a lo mejor ellos no quieren, no, ellos vienen acá a cerrar la calle para pedir energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, partamos de la base. No, pero partamos de la base. Partamos de la base que yo creo que los sistemas de control acá no funcionan. Porque si no, no hubiésemos tenido tanta cantidad de conexiones clandestinas. Y eso hace también deficitario el sistema y estamos pagando los que pagamos por la gente que no paga. ¿Puedo hacer una pregunta ignorante? Sí. Esos ingresos de 40 millones que generaron, más todos, Sí. ¿sostienen el sistema para que sea gratis la energía en Paraguay? No. No. No hay forma que sea gratis porque hay costos de mantenimiento. Y mismo Itaipú y Yacyretá, aunque termine de pagarse la deuda, igual tiene un costo de Claro. operación porque también hay que mantener todo Pero los el ingresos que sistema. genera la venta no alcanza. Y bueno, nosotros calculamos, en este libro justamente está, aprovecho para hacer, como me dijeron que podía hablar de lo que quería. Claro. Claro. ¿Este libro es tuyo? Entonces, Sí. Este libro escribimos con el ingeniero Ricardo Canesa y soy No. coautora. ¿No te vas a dejar? ¿Cómo? Sí, les Lo voy a dejar. firmamos. Sí, por supuesto, es un regalo acá para Ok. ustedes. Bueno, en este El último libro González hacemos Maki llevaste vos, yo ya llevaré. un Sí, análisis. lleva y lee. Lo que no, si no, no sirve. Si te lo llevaron, lees. Y si no entendés, y si no Yo entendés, llevo la firma, y yo llevo la firma. y si no entendés, trae para que yo pueda leer, te pueda explicar. Bueno, este está también en Amazon para los que quieran en digital. Bueno, y en este libro analizamos y hacemos los cálculos de cuánto podríamos ganar si vendiésemos nuestra energía a precio de mercado. Hoy el barril de petróleo está a 80, ¿no es cierto? Nosotros hicimos el cálculo con $55 el barril. Y sale que en el 2023 podríamos ganar 3.500 millones de dólares. Contando todo ya, que se elimina la deuda y también que vendemos a precio de mercado, que sería $100 por megawatt hora. Fíjense que está por encima de 200 ahora el precio de mercado de la energía. Entonces ahí hay muchos recursos, pero La esos energía vale más que el petróleo. la energía eléctrica es una energía de más calidad que el petróleo. Pero nominalmente vale más o no. Sí, al final sí, porque en el mundo y también en nuestra región, una parte importante de la generación eléctrica proviene de los hidrocarburos. Y en el proceso de convertir gas natural, diésel, fuel oil, carbón mineral en electricidad hay pérdidas. Entonces, si vos contás las pérdidas y los costos para llegar a que eso se convierta en electricidad, entonces es una energía más valiosa. Es una energía que es muy eficiente en generación de fuerza y luz. Y además es una energía que en donde se usa no poluye el aire. Vas a poluir, a lo mejor si vos usas una central térmica, vas a poluir ahí donde tenés tu central térmica. Pero por eso hasta los países petroleros, por ejemplo, tienen transporte eléctrico. ¿No es cierto? Bueno, y lo que nosotros decimos sobre la renta eléctrica... Espérame. Buen punto. José, ¿vamos a pedir más café? Dale. Hacemos un corte y continuamos Dale. con eso. Bueno, ¿cómo no?
información, Sí, porque exactamente. cuando le das información, Sí. está feliz. Bueno, y vos nos estabas contando el tema de lo que te había preguntado Seba. Sí, bueno, a mi criterio no puede ser gratuita la energía porque, como explicaba, esa renta de 3.500 millones que podríamos tener en el 2023 va a ir disminuyendo cada año a medida que usemos más nuestra energía. Y finalmente, cuando usemos toda nuestra energía, va a quedar más o menos unos 1.300 millones que sí vamos a seguir recibiendo. Entonces, es una renta temporal y está vinculada también con que inclusive las hidroeléctricas no son para siempre. Tienen su vida útil también. Se calcula que Itaipú se va a colmatar su embalse en 180 años. Y sin embalse no hay hidroeléctrica. Entonces, ¿Qué es colmatar? Perdón. se va a llenar Se de va a llenar sedimentos de sedimento. Ah, ok. y no va a poder más cumplir su función, no va a poder pasar más el agua por la turbina, Sí. no se va a poder generar más energía. Y dragar eso tiene un costo que no sé, es 10 veces superior a una hidroeléctrica, a construir una hidroeléctrica. Entonces, no es que dragamos y ya solucionamos el problema. Entonces, al ser una renta temporal, tenemos que pensar en usar en inversiones estructurales que solamente podríamos hacer endeudándonos, no en sustituir impuestos o aplicar una tarifa gratuita. Sobre todo, nosotros creemos que no tiene que ser gratuita en general. Sí puede ser con un criterio que sea como una señal económica, donde Claro. la gente que tiene menos pague menos, porque consume menos. Pero a mí me encanta que si yo pueda usar la energía, o sea, tengo que sacar un crédito para producir más energía y que eso me devuelva para pagar mi crédito, fantástico, También. porque estoy haciendo progreso. Sí. Eso es progreso. O sea, ahí estamos plenamente Claro. de acuerdo. Por eso que a mí muchas veces me llama la atención, escucho porque no sé, está claro. Muchos dicen, y sobre todo en el Congreso, escuché que decían los congresistas, que, y creo que vos también manifestaste eso, de que nosotros entregamos la energía a Brasil en este nuevo... ¿Con el acta secreta? O... No, viste que bajó la tarifa. Sí, hubo una reducción de la tarifa. Sí. Yo lo que estuve leyendo y entendiendo, según mi parecer, es que existe ¿cómo se llama? No el acta, el tratado. Sí. Yo no puedo salir del tratado. Sí. Y de acuerdo a lo que me explicaron, el tratado, uno de sus componentes es el tema financiero que desaparece. Entonces, la tarifa automática, por eso te digo, hasta donde yo entiendo, al sacar el componente financiero, tiene que bajar la tarifa según dice el tratado. Por eso, o sea, no sé si me puedes, si me puedes clarificar. Sí, es muy importante lo que preguntas, ¿verdad? Porque realmente dicen eso muchos técnicos. Resulta que el Tratado de Itaipú establece cuáles son sus costos y después dice también que la tarifa tiene que ser igual al costo. Y uno de los costos son los gastos, los servicios de la deuda, es decir, que es como el pago del interés más el capital, es Sí, el como la financiero, cuota. que desaparece. No es cierto, la cuota Sí. es un préstamo que uno paga. Pero ¿qué pasa? Que realmente nunca se cumplió esa parte del tratado. Es más, muchísimos ¿Por años. qué no se cumplió? Y siempre fue, bueno, al comienzo fue porque Brasil dijo que tenía problemas económicos y que no iba a poder pagar la tarifa. Entonces se aplicó una tarifa por debajo del costo que fue la deuda espuria. Ahí se generó la deuda espuria. Con el acuerdo de los consejeros paraguayos, pero no podés vos cambiar un tratado internacional con una resolución de un consejo de administración o de un directorio ejecutivo, no puedes cambiar, ¿verdad? Entonces esa deuda es ilegal, la Contraloría declaró ilegal, etc. ¿Y después qué pasó? Después se regularizó, se igualó más o menos a lo que iban a ser los costos financieros, etc. Pero se crearon los gastos socioambientales de Itaipú, que no existen en el tratado. Porque el tratado es muy claro, que si hay un excedente, si hay un saldo positivo o negativo, al fin de un año se tiene que aplicar con signo cambiado como parte del costo del año siguiente. Sin embargo, eso no se hace. Ese excedente que hay entre lo que vos cobrás como tarifa y lo que son tus costos, que te sobra una plata, se divide entre partes iguales entre Paraguay y Brasil y va a los gastos socioambientales. Eso no dice el tratado. No dice, pero se aplica así, hace años. Hace años que se aplica. Una decisión de un consejo. Es una decisión, sí, de las autoridades de ambos Bilateral. países. Y bueno, ¿Existía se hace así. el concepto socioambiental cuando se hizo Itaipú? Claro, era Esa es la muy pregunta. diferente, muy diferente. Pero Pero, o sea, no se ayornó de alguna figura. manera.
no figura en el tratado. Está bien, pero que como me digas, che, no pagué por internet porque no había internet cuando hicimos Itaipú. Sí, claro, pero... Digo, no. en el costo no entra internet porque cuando se firmó el tratado no había Ponele, internet. el tratado habla de los costos de operación. Quizás Sí. vos podrías interpretar que parte de los costos de operación sean los gastos socioambientales, pero un puente sobre el río Paraguay, ¿verdad? Allá en Puerto Murtiño, eso no es un gasto socioambiental que esté vinculado a los costos operativos a lo que son los costos operativos de Itaipú. Y sin embargo, ahí va nuestro gasto, va, no sé, a hacer un viaducto en Ciudad del Este, tampoco no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces siempre hubo esa diferencia. Y por eso nosotros decimos que no es automático. No es que yo digo, baja mis costos y automáticamente baja la tarifa. La única forma que baje la tarifa es porque los consejeros y los directores paraguayos dan su acuerdo. Y ahí es donde nosotros decíamos, como campaña Itaipú 2023, que Paraguay tenía que usar eso como un arma de negociación y decirle a Brasil, no hay problema, ustedes quieren que baje la tarifa y quieren nuestra firma para que esa tarifa baje, entonces nosotros queremos el precio de mercado. Y que sea un arma de negociación y no entregar eso a las puertas de la revisión de la Pero ahí te anexo C, pregunto, ¿qué haces con la que está en el energía? 2023. Mira, la energía se produce en un 100%, muy bien. Sí. Según tengo entendido y dice el tratado, la energía que no consume uno de los socios lleva el otro a un precio fijado. ¿No? ¿No es así? No. ¿Cómo es? Pero tiene preferencia de compra, el otro sí. Bueno, Sí. es así. Porque claro, esa es la otra cuestión. En el Tratado de Itaipú se habla de la cesión, ¿no es cierto? Si uno de los socios no consume toda la energía, le cede al otro socio. Sí. Pero ese artículo 13 del Tratado de Itaipú, donde habla de esa parte, hay que interpretar a la luz de todo el tratado. Y de acuerdo a... Voy a entrar en el campo del derecho internacional, que No importa. no es el mío, Hay que entender. pero lo vengo analizando hace muchísimos años con los expertos, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a la Convención de Viena, los tratados internacionales, los tratados se interpretan en su conjunto y forma parte del tratado su preámbulo. Y en el preámbulo del Tratado de Itaipú se habla del Acta de Foz de Iguazú. Se reconoce el Acta de Foz de Iguazú. Y el Acta de Foz de Iguazú es un documento vigente entre ambos países. ¿Y qué dice el Acta de Foz de Iguazú? Que se reconoce el derecho de Paraguay porque antes hubo un momento en que Brasil quiso como adueñarse de los Saltos del Guairá y toda Sí. esa historia, ¿no es cierto? Con el Acta de Foz de Iguazú eso se regulariza y entonces ahí dice el Acta de Foz de Iguazú que la energía se divide en partes iguales, pertenece en igualdad de condición a ambos países y habla del derecho preferente de adquisición. Sí. En el tratado ya se olvidan de la palabra preferente. ¿Y qué es el derecho a preferente en el derecho comercial? Que vos tenés el derecho a igualar la mejor oferta. ¿No es cierto? Ese es el derecho preferente. Y además encima otra vez el Acta de Foz de Iguazú dice a justo precio. Como ¿Ajuste? si a justo precio. A justo precio. Como si para que no haya luego. Entonces, cuando nosotros leemos el Tratado de Itaipú tenemos que interpretar con su preámbulo y con el Acta de Foz de Iguazú. Por más de que no diga la palabra preferente, Paraguay en ninguna parte del tratado renuncia a su soberanía. En ninguna parte del tratado Paraguay dice, yo renuncio y le cedo toda mi soberanía de la energía que no uso a Brasil. Entonces Paraguay tiene que ejercer esa soberanía. Y tampoco nos dice en el tratado que tiene que venderle a Brasil a ese precio, sino que dicen más que tiene que cederle al socio. Pero si viene alguien que igual o mejor la oferta, le puede vender Y el no está excedente. escrito el precio Sí. del... Está en el anexo C, pero no en el cuerpo principal. Y bueno, pero se hizo un anexo C. Entonces, Sí. ¿para qué se hizo el anexo C? Es mi Y pregunta. es un acuerdo entre las partes, pero que tiene el valor de un tratado internacional y por eso es tan importante la revisión del 2023. Pero Paraguay puede decir, no importa, yo voy a retirar y contratar el 50% de mi energía. Y Brasil no le puede decir que no. No, estoy de acuerdo contigo. Ese es el ejercer Sí, la soberanía. pero ¿qué vamos a hacer nosotros con el 50% de la energía si no tenemos... el excedente. Si ni tan siquiera. Y ¿Cuánto escúchame- consumimos hoy? ¿Cuánto Esperá. consumimos hoy de la parte No, paraguaya? espera un ratito. A lo que voy es, 40% más. nosotros no somos capaces de generar energía para vender. ¿Por qué nunca generamos la energía verde? Por ejemplo, ¿qué hicimos tanto tiempo? ¿Por qué no vendemos eso? Realmente tener tanta energía hidroeléctrica a un precio que es razonable hace que otras energías se vuelvan costosas y cueste que cierren Pero los es números. negocio. Pero en realidad que nosotros sí podemos contratar igual el 50%. O sea, lo que nosotros hagamos ¿Y con qué esa vas a hacer? energía ya es nuestro problema. ¿No es cierto? Sí, Hay pero un entre tener valor antecedente. 0 y tener valor 1, yo me voy al valor 1. Depende. Claro, pero... No, perdón, pero porque si ¿cuánto vos tiempo? subsidiás la tarifa de energía industrial, por decirte, con el excedente de energía que estás teniendo,
es una acción de promoción industrial en el país. Sí, sí También. tenés. Pero, Sí, pero hoy no tenés, pues. Por eso ¿Entendés lo que nosotros decís? Sí, pero hoy no tenés. Pero decíamos, y nunca se hizo, ¿verdad? Decíamos que Abdo tenía que construir las líneas de transmisión Sí. también, que es Marito como- para vos. Sí, está bien. No, pero dice algo para acordarse del papá, ¿verdad? Algo Pero, dice para acordarse pero del está papá. bien que Acordarse te- el- después- Claro. Sí, Abdo Sí. Benítez. Para acordarse del papá. Marito es muy bueno. Entonces, Es muy no hizo cariñoso. eso hubiera ayudado un poco, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Hay muchos actores privados en el sector. En Argentina, ¿cuántas empresas eléctricas hay? Interesadas en nuestra energía, varias, ¿verdad? En Brasil pasa lo mismo, Claro. ¿no es cierto? Entonces, Preguntarle si no a Hugo Velázquez. Lo que iban a claro, hacer. hay muchas interesadas, pero no queremos que sea un negocio privado. Nosotros, por lo menos, con campaña queremos que sea la ANDE la que venda y, bueno, que aumente los ingresos del Estado. Entonces, contratamos toda la potencia, previamente licitamos en las barras de Itaipú de Yacyretá y vemos la oferta que tengamos. Inclusive hay un antecedente de, hay una hidroeléctrica que tiene Argentina con Uruguay que se llama Salto Grande. Ellos habían hecho una negociación, eso pasó hace algunos años, sobre un precio, y después Argentina no quiso pagar el precio. ¿Y qué hizo Uruguay? Y tiró el agua por el vertedero. Un mes. Un mes tiraron el agua por el vertedero porque era poca energía. Después Argentina ya tuvo que sentarse en la mesa con Uruguay, ¿verdad? Porque ¿cómo iba a Porque sustituir necesitaba. esa energía? Siempre es el mismo. Siempre es Argentina. Sí, claro. Pero, Sí. pero te hago una pregunta. Vos que estuviste Sí. negociando de cuando estuviste con Brasil Sí. y todo eso, Sí. Brasil te tira por la cabeza acordate de Ciudad del Este, acordate de esto. Y en realidad la pregunta es, ¿compensa toda la que miran para el costado la falta de ingresos por Itaipú? ¿Sabemos ese Bueno, dato? en nuestro caso no nos pasó eso. ¿No te pasó? ¿Por qué? No nos pasó. Yo creo que no nos pasó porque nosotros multilateralizamos la negociación. Nosotros, desde el comienzo, hicimos el reclamo a nivel internacional de lo que Brasil y Argentina también estaban haciendo con Paraguay, ¿verdad? Entonces, en OLADE, UNASUR, CELAC, Naciones Unidas, en todos los espacios de integración que teníamos, decíamos, nosotros tenemos un reclamo, queremos el precio de mercado de la energía. Y todo el mundo les decía a ellos, ¿y por qué ustedes no le pagan el precio de mercado a Brasil? ¿Y qué es de A Brasil? Paraguay. Y Brasil decía cosas para tratar de justificarse, pero realmente quedaba en una posición incómoda. Sí, pero no se solucionó. Entonces, Pero no, hay se llegó al acuerdo Lugo-Lula, fue Sí, ya un sé, avance. pero a lo que voy es, está bien, se hizo un acuerdo, pero el tema de la tarifa, de que nosotros les damos a ellos lo que nos sobra, eso no sé. Claro, lo que Ingeniero, pasa ¿el es que acuerdo se Lula-Lugo triplicó. qué significó? ¿El acuerdo Lula-Lugo qué significó? Bueno, se triplicó la compensación por cesión de energía. Entonces, de ganar 120 millones de dólares al año por ceder nuestra energía a Brasil, pasamos a ganar 360 millones, que es lo que hoy se usa en Fonacide. Sí. Se hizo la línea 500 entre Itaipú y Villalles sin costo para el Paraguay, que nos alivió a nivel de transmisión. Se inició la auditoría de Itaipú, con un compromiso que cuando esa auditoría, la deuda se termine, se iba a enviar a Brasil. Se terminó en el 2019, Abdo Benítez jamás envió. Abdo Benítez. Espectacular. Sí, bueno, después, para mí los puntos más importantes son que Brasil reconoció que Paraguay podría vender en el mercado brasileño a la brevedad posible y a partir del 2023 a terceros países. Pero ahí ellos dicen que nosotros no podemos vender. No, en el acuerdo Lugo-Lula sí, A partir del 2023. 2023. Hoy no. Hoy no. Pero en el mercado brasileño sí ya se podría haber vendido, ¿verdad? No se vendió. Pero porque como si ellos te dicen que el tratado, el anexo C, no sé qué historia, es un acuerdo, el acuerdo Lugo-Lula tiene un privado. valor de documento internacional que interpreta el tratado. Que interpreta el tratado en el sentido que nosotros hablamos, ¿no es cierto? sí. Que hay que entender el tratado con el acta de Foz de Iguazú. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿qué es más importante? ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué hicieron el anexo C? Entonces, ahí ya me pierdo. O todos nos perdemos, porque dicen no. Los brasileños te dicen no. En el anexo C, vos no me podés. Pero es que el anexo C no es eso solamente. Bueno, El anexo me C imagino, no, determina yo no entro en- toda la parte económica y técnica del funcionamiento de Itaipú. ¿No es cierto? Y mientras no haya mejores ofertas, Pero yo no creo que... es la tarifa, o es sea, el costo, es el costo. Termina siendo el costo. corregime un poco. Yo no creo, o por mi cabeza por lo menos no pasa, de que un gobierno no quiera tener mayor ingreso pudiendo hacerlo en el tema de la venta de la energía. Siempre han primado los intereses particulares, siempre.
los brasileños no podían creer que nosotros, o sea, que no era más la política de los maletines con nosotros. Es más, o sea, hubo momentos que nosotros le tuvimos que decir... ¿Antes sí hubo política de maletines? Siempre hubo, todo, porque es inexplicable. Si no, yo doy charlas sobre este tema en los colegios y me dicen los alumnos, pero ¿cómo si esto es tan conveniente para Paraguay? Claro. Ningún gobierno hizo, excepto el de Lugo, que tuvo ese avance, ¿verdad? Pero la pregunta yo te hice, te tiran a vos quizás no, pero ¿sabés si en algún momento dijeron, che, está bien, en esta no se la estamos dando, pero le estamos habilitando todas estas? A nosotros no. A vos no, pero sí en algún momento fue lo que dijo Pedro Ferreira y trascendió un poco con el acta secreta. Salió en los medios de comunicación, Sí. está muy bien, que por ejemplo, Brasil estaba presionando con las autopartes. Pero no es el mismo Brasil que nos tocó a nosotros, porque nosotros estuvimos con Lula y a Benítez se entiende muy bien con Bolsonaro, pero evidentemente Bolsonaro no es Lula, ¿verdad? Obviamente. Sí. Sí. Entonces, sea, sí hubo ¿Qué significa En eso? Perdón, me conclusión- perdí el comentario. Me perdí el comentario. No, Lula y no son iguales con Bolsonaro. No son. Y claro, ¿Cuál es No, mejor de uno los? izquierda, otro derecha. No, claramente. Bueno, pero... ¿Con cuál pero- mejor? Y bueno, para Este nosotros... domingo vamos a ver. No, pero para vos le conviene Para- negociar por plata o le conviene negociar por la parte social. No, yo creo que una persona como Lula que quiere que Brasil sea líder de la región, pero un líder no que le somete a sus vecinos, ¿no es cierto? Porque eso fue un poco lo que pero- le obligó Dilma es la que cerró la frontera con Ciudad del Este, lo dijeron acá el otro Sí, día. pero yo Como le dato, quiero ¿eh? ver... Estamos hablando de Lula. Mercedes, No, sí, está bien, pero- pero se vino para agua. ¿Sabes qué, Mercedes? Vos sabés que quiero ver si con nosotros, con Lula, logramos hacer que la energía que sobra, nosotros podamos entrar al Brasil a ofertar libremente. Calcula que los argentinos no nos dejaron pasar nuestra energía Sí. para llevarlo a Uruguay, porque la tilinga esa que tenían como presidenta o presidente, porque una tilinga, Presidente. quería cobrarnos. En realidad eran los privados, pero sobre Lula, él lo firmó. O sea, él puso su firma en eso. Que Paraguay podía, en la brevedad, vender al mercado Por brasileño. un Puso su gobierno firma. ideológicamente ¿Verdad? afín. Entonces, claro. Por un proyecto de Latinoamérica bolivariana y todo eso. De integración, lo que Pongamos pasa lo es que vos que quieras. Pero lo que te quiero decir... ahí yo creo que quiero hacer un comentario justamente Sí. sobre ese tema, porque me parece que nosotros a veces pensamos que el dilema en nuestra región es entre la izquierda y la derecha. Yo creo que el dilema en nuestra región es entre el industrialismo y el extractivismo. Que fue lo mismo que pasó en Estados Unidos. Voy a hacer una reflexión un poco histórica. ¿verdad? Sí, sí. En Estados Unidos la lucha del norte contra el sur fue el norte industrialista contra el sur esclavista, ¿no es cierto? Solamente que en Estados Unidos ganó el norte industrialista. Pero País en más poderoso del Paraguay mundo. y el Cono Sur, cuando vino la guerra de la Triple Alianza, realmente la disputa voy a decir algo que a lo mejor no sé qué van a decir los historiadores, pero mirando desde el punto de vista económico, porque ¿cuál era el país que estaba más avanzado a nivel industrial? Paraguay. Era Paraguay. Paraguay. Y los otros países, ¿qué modelo tenían? Era un modelo extractivista de entrega de sus recursos Materias naturales primas, al imperio del todo. momento que era Sí. Inglaterra, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y quién ganó? Ese modelo... Ganó el sur. En Sí. Paraguay ganó el sur. Sí, ganó el sur. Medición de goma. ¿No es cierto? Extractivista. Y ese modelo es el que está en disputa siempre. Y O ahora sea, yo cambió. creo que el modelo... Ahora se invirtieron los papeles. Porque no vas a decir que Argentina es un país industrialista o cualquier del eje bolivariano tiene un proceso industrial porque los perdieron a todos. Yo lo que te puedo decir es que en los periodos donde más avanzó el sector industrial en esos países fue en los gobiernos como Lula, como de Cristina. 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 Claro. Cristina. En el Reventó la gobierno- Argentina. durante... Dólar desdoblado. Mirá vos. Inflación del 100%. Sí. ¿Cómo es un industrial para ¿Cómo? invertir en Argentina con No, un dólar espera, te desdoblado? estás confundiendo con Menem. Cuando no, vino- Menem tenía 1,1, no había inflación. No. Caballo bajó la inflación al 4%, 8% ¿A anual. costa de qué? ¿Cómo quedó el sector industrial de Argentina en esa época? No. Se potenció tremendamente, privatizó, No, sí. privatizó y se Sí, industrializó todo. La paridad lo que permitía era justamente Espera, que sea fácil de vamos a adquirir. pedimos más café la- y continuamos con el tema. Le tocaste su Que me corazón, fascina. le tocaste su corazón, Me fascina el tema. No me decir que Cristina industrializó Pero Argentina. No me decir que Cristina industrializó Argentina, porque Argentina destruyó Argentina. Enterraron la plata. Se robó 2 Por PDI. favor.
Pero No. vos me digas, Cristina es nutritor argentina como que es Bueno, un cubano. quiero continuar con el Pero, tema de la por industria, eso, si me vamos permiten. a cortar ahí el tema porque Para- ahí no nos vamos a poner de sí, acuerdo y sí. vamos al tema Vamos a pensar en los grandes consensos. O sea, a lo mejor tenemos pensamientos de que va a ser más un político u otro el que va a llevarnos a la industrialización. No, no es una cuestión de político, de gente, es una Pero cuestión de proyectos. ideología o proyectos. Bueno, Sí, sí. yo creo que, como digo, está esa disputa. ¿Qué hace esa disputa? Que en Paraguay, por ejemplo, nunca se aprueba el impuesto a la soja. ¿Por qué? Porque eso va con el extractivismo, ¿verdad? Entonces, lo que quería mostrar, que traje unas láminas así... Lo que obliga. Lo mejor que tiene Paraguay es la parte impositiva. A ver, ahí está. Claro, bueno. el clima. Se ve ahí, Es no lo se mejor ve. que tiene Por eso Paraguay. por eso, No bueno, sé, lo que vas a pasa tener es que que explicarnos porque no viste tanto, podemos- no hay cámaras, acérquenlo, están todos. No, Sí, pero ahí está mostrando. Se ve. Ahí está. Bueno, esto que Le- quería explícame, mostrar. Le estamos mostrando la mesa al Si lado. miramos, fíjense, estas son cifras del año 62 hasta el 2019 aproximadamente. Lo que está en celeste es la participación de la industria en el Producto Interno Bruto de Paraguay. Era más del 30% en el 62 y hoy estamos por el orden del 20%. En el 62, Sí. O sea, en ese sentido había más industria que Había hoy. más, proporcionalmente a la economía había más industria de lo que hay ahora. O sea, aportaba más al Ahora PBI. hay más industria en términos De cantidad. absolutos, De ¿no es cantidad. cierto? Porque el PIB creció, ¿verdad? El PIB Claro. del 62 no es el mismo que Sí. el de ahora. Pero proporcionalmente, la participación del sector industrial en la generación de riqueza del PIB, ¿verdad? Más específicamente bajó del 31% al 20%. Nos vamos desindustrializando. Y este es un elemento que debería ser un consenso nuestro. O sea, yo creo que ¿y tiene cómo que es ser... posible que la UIP no haga nada? Pero te hago una pregunta, ¿ahí por ejemplo un frigorífico es industria? Un frigorífico sí es una O sea, industria. está claro, incluido en claro. este 20%. Está incluido. No, por la sí. expansión que tuvo Paraguay con el tema de exportación de Sí, carne sí, y todo y eso. es uno de los Está incluido. sectores que más tiene desarrollo, ¿verdad? Bueno, y otro dato muy importante, por La eso yo creo construcción que también es un indicador Igual. interesante ahí, ¿verdad? es Igual. interesante, sí, pero hasta la construcción está como resentidito, ¿verdad? Pues si miramos la ¿Cómo resentido? construcción, Sí creció más. mira, sí creció, pero este verde nomás. Este verde No, nomás. en la torta total, pero en la línea es horizontal creció con respecto al 60. Claro, creció un Sí. poquito. Por lo menos no es como la industria que bajó, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué modelo de desarrollo podemos tener como país si no pensamos en industrializarnos y donde un factor de industrialización sea justamente la energía eléctrica? O sea, ese debería Claro. ser un consenso, ¿no es Claro. cierto? Usar nuestra renta eléctrica, nuestra riqueza, Eso estamos y que de la acuerdo. energía eléctrica sirva Bueno, para nuestro chicos, desarrollo. Ahora llega la industria Y- del café y cambia Sí. todo. Y si miramos este otro gráfico, este también es buenísimo. El Censo Económico 2011. Es un censo económico ya bastante... Tiene 11 El años ya. censo económico 2011, ¿quién hizo? Se hizo en el gobierno de Lugo. Pero si no se terminó ese censo. Ay, claro, están los Se datos. llegó al 90, parece. No, 90%. sí, pero no sirve de nada. Yo por eso estoy rezando. O sea que yo rezo todos los sábados, pero rezo horas. ¿Sabes por qué? Porque quiero que se haga el censo, por favor. Y ahora Estoy no, pidiendo. no, ¿qué hace? te estás confundiendo. No tiene fecha. No es lo mismo el censo de población que ya tuvo que haber hecho en su momento Federico Franco, ya le tocó a Federico Franco hacer, fue un desastre. Este es el censo económico. Ah, económico. Económico, bueno. Si miramos acá, vamos a ver ¿Que cómo se que hace? las ¿Cómo se mide? unidades, ¿Censo económico? el censo económico se hace de todas las unidades económicas del país, incluidos los kiosquitos, cualquier unidad económica, Productiva de entrar en alguna una manera. despensa, tiene una metodología, ¿no es cierto? Sí. Se hace a nivel nacional, es un censo, o sea, se toma datos de todo, no es una encuesta, es un censo, ¿verdad? Bueno, si nos fijamos acá en azul tenemos lo que es el sector industrial. Fíjense, apenas es un cuarto de todas las unidades económicas de nuestro país. ¿Y cuál es? ¿Y lo naranja qué es? Esto es el Comercio. comercio y después tenemos servicios. Ah. Bueno, ¿y qué pasa Azul si industria. miramos? Esto Sí. es azul industria. Si miramos las personas ocupadas, fíjense cómo el sector industrial le va ganando terreno a los otros en personas ocupadas. O sea, el sector industrial es uno de los que más ocupa. Obviamente. Y si miramos las remuneraciones, pareciera que la industria es un Perdón. tercio de la economía. Pero vos decís que el sector industrial emplea la mitad de la gente que lo que emplea el comercio en el Paraguay. Estas son Ese es un cifras- dato raro, ¿eh? Son Porque en cifras el mundo lo oficiales. que más mueve son las pymes. O sea, el Sí, pe- las pymes. No, pero o la lo MIPYME. que pasa es que en Paraguay muchas de las pymes son industriales. Tenés, por ejemplo, todo No, lo está que es la industria de la tienda, el comercio, confección. está lo de la tienda, el tenés- comercio, la costurera. Sobre todo y bueno, No, lo que pasa justamente es que el tema de la esto- confección. Por Fíjate que, bueno, la industria genera un poco más de empleo que el sector de comercio, pero sobre todo paga mejores remuneraciones, que es lo que está acá Sí. arriba. Estas son las remuneraciones. Por eso es que si nosotros no pensamos en cambiar el modelo del extractivismo a la industrialización, realmente no tenemos alternativa como Paraguay.
Y la industria nacional necesita también buenos salarios, o sea, que Pero la gente gane es bien. la única forma de generar fuente de trabajo luego. Sí. No tenemos otra forma. Sí. Y qué es lo que- capacitación. ¿Y qué es lo que está fallando en nuestro modelo si tenemos esta situación que baja nuestro grado de industrialización? Dice él, bueno, es una ventaja que tengamos tan pocos impuestos. ¿Y por qué no vienen, no nos llenamos de industria si tenemos Porque no una tenemos carga seguridad impositiva? No tenemos seguridad jurídica. No hay Seguridad recursos, jurídica. no hay nada. Claro. Bueno, y es que y ahí vamos, o sea, Sí. nosotros O sea, todo queremos lo tenés que tener... primero poner una industria viniendo con plata de afuera. Sí, sí, es un desastre. Increíble. Es un desastre. Bueno, entonces, no podemos pretender nosotros tener una carga impositiva de un país subsahariano y tener una infraestructura y una capacidad de recibir inversiones de un país del primer mundo que a lo mejor tiene una carga impositiva del 40%. Claro. Tenemos que buscar nosotros que los que tienen más paguen más. Y ese es casi un consenso en Paraguay. Voy a hacer la encuesta y la gente dice, impuesto a las hojas, sí. Impuesto a las grandes fortunas, sí. Dice. Sí, preguntar al sojero lo mismo, a ver si que te voy a responder. Bueno, Y pero te es va a decir menos que del no. 1% de la Y tú siempre que la plata población. del otro, a ver. No, pero Vamos, ahora siempre mismo... lo mismo, siempre con la plata del otro, sí, sí del otro, ¿qué me importa? Pero ahora mismo los que sostienen el presupuesto estatal son los más pobres, porque el IVA es el que más paga sobre su ingreso, es el pobre, Sí. porque gasta todo. Yo que soy de clase media, mejor no tengo, pero podría tener algún ahorrito y entonces no gasto IVA, ¿verdad? El pobre gasta todo. Y es el que está sosteniendo hoy la ruta que usa el sojero. Sí. Y eso sí ya no es justo, ¿verdad? Es así. Es tan populista lo tuyo, disculpa que te lo diga. Es tan sencillo, tan populista, Yo estoy tan, con el tema de tan la- falto, discúlpame. Pero no estoy tan en falto, contra tan de- falto de sentido común, tan de querer llegarle fácil a la gente, Pero de no. sacarle al otro y vos estás pagando lo que él está sentado. No, Eso porque es tan- que pague por lo es menos tan- lo que usa. Está, Porque- pero a ver, que la vaya y la camine si la está pagando si quiere. Si no, Fíjate porque no nomás quiere. que pasa lo mismo con las universidades. Con las universidades pasa algo parecido, las públicas. Sí. Más del 90% del impuesto del presupuesto de las universidades públicas son impuestos. Menos del 10% son aranceles educativos, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los que estudian? No son los que pagan esos impuestos. No son los hijos de los campesinos o de los trabajadores los que van a las universidades públicas. Va la gente que tiene más plata porque hay una barrera económica y burocrática. Pero, José Mercedes, que yo estoy Es alarmado. una cuestión de oportunidad eso también. O sea, el hijo del campesino tiene la O sea, oportunidad nomás también. Todos los pobres Y no va a estudian. tener si es que si siguen esas barreras. No, yo creo Pero que él no sí existe la paga. barrera. La educación que llega al campo o al interior es lamentable. Y la educación que llega a la universidad es recontra lamentable. Y yo recibo gente que sale de la universidad y te juro que yo me agarro la Sí, pero cabeza ella no dice. porque no tienen, estoy como comentario. Claro. Que estoy preocupado. Pero es que- ¿verdad? es estoy que- preocupado por eso. Es Porque que el nivel que justamente sale es yo malo. le digo eso a mis colegas porque siempre discutimos sobre el tema arancel cero, ¿verdad? Con mis compañeros que son docentes y todo. Y les digo eso. No puede ser que nosotros estemos tan bajos ranqueados, creyéndonos que somos una élite porque cobramos aranceles. Y sin embargo, las universidades más prestigiosas del mundo, como la UBA o la Universidad Federal de Río de Janeiro o las europeas, son todas sin arancel, ¿verdad? O sea, ¿por qué tiene que ser sin arancel? Porque le dejamos afuera a gente súper talentosa que no puede cumplir con la barrera burocrática y económica. Bueno, Entonces, debe y lo haber mismo becas, pasa con- debe haber Becas, becas, a eso iba. imagino, Sí, un hay montón de becas, cosas. hay Tiene que becas haber para... Hay herramientas. Hay becas, pero las becas son para menos del 1% de los estudiantes y resulta que si vos analizás la pobreza en Paraguay está por el 19%. Entonces las becas deberían ser también para el 19% de los estudiantes. Y también que el 80 pague. Es diferente a que Sí, nadie pero- pague. Pero vos Exactamente. podés hacerle pagar en otras cosas. O No, sea, pero no es lo que te quiero decir, ¿no? Una cosa Sí. es que no pague nadie, otra cosa es que pague el 80. pero no hace falta que paguen con el arancel. Para eso tenés el impuesto a la renta personal, ¿no es cierto? Que se paga. Y que se pague, y entonces que ahí ya sea. O sea, vos ya al pagar tu impuesto a la renta personal ya le habilitas a tus hijos para que estudien en una universidad pública. Yo pago renta Sí. personal y no tengo hijos en Paraguay. Lo podemos discutir todavía, ¿no? Digo, o sea, cuando vos... Bien. a ver, Tampoco vamos, lo tiene hijos. algo que mire, Pero nada no, gratis. Pero, Cuando vos sacás de un lado, le estás sacando recursos a algo para ponérselo a otro lado. Claro, pero yo Claro, no estoy entonces, hablando de es aumentar igual la que el sistema del cantidad seguro. de estudiantes, estoy hablando de que no haya esa barrera económica y burocrática, que la barrera sea académica en todo caso. Y no la ¿verdad? podemos direccionar a quien realmente la necesita y no hacer que nadie Pero- Y pague. es lo que siempre Pero, hicimos y no mira, funciona. Estuve escuchando Pero me tenés que mejorar los procesos, el en todo informe del actual ministro de Educación. No del que se fue, del personaje este de disco que se fue. ¿Quién es ahora? ¿Quién es Eh, el ministro ahora? ¿Zárate? ¿Pues es el apellido? ¿Zárate? No sé el apellido. Bueno, no sé. Zárate. Zárate. Atendeme. Yo ya sabía de que las obras, la infraestructura que se había iniciado en el gobierno anterior, con este gobierno, no se terminaron. Pero hoy, de 3.500 escuelas que estaban con problemas, nos fuimos a 9.000.
O sea, 9.000 escuelas están por caer. Calcula. Entonces, estamos hablando del Montón. país. Entonces, ¿cómo vamos a pretender cambiar la cosa si ni tan siquiera somos capaces de dar infraestructura a la gente que está en el campo? O sea, este gobierno llegó para hacer todo mal y todo el Senado, por eso le critico yo al Senado, ese Senado podrido que tenemos ahí, no hizo absolutamente nada porque solamente siempre le dijo amén a este gobierno. Nunca entró a fondo en el tema de la educación y la salud. Eso yo critico. Bueno, en realidad que si vos te fijas tiene mucho cargo en el endeudamiento también y la baja carga tributaria también. Pero el endeudamiento, ¿sabes para qué fue? Porque no, pero imagínate en el gobierno de Lugo terminamos con 2.000 millones de dólares de deuda. Cartes terminó con 4.000 y ahora ya vamos por los 15.000. Es una locura. O sea, Cartes duplicó y Duplicó, pero era bajo todavía. Duplicó y era Sí, bajo. pero duplicó. era bajo todavía. Sí, pero duplicó. Pero duplicó en inversiones. Entonces ahora te cuento. Duplicó en inversiones, que no es igual a este gobierno que. ¿Quieres que te cuente? Lo voy a contar. No, pero déjame. 8.000, solamente en IPS metieron 8.000 funcionarios. O sea, calculados. Y bueno, y no el mejoró la gasto calidad del público. servicio. Y a eso Pero voy. ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué cuento eso de la deuda? Porque el año que viene todos los gastos sociales tienen recorte. Vos sabés que están bajando de 151 millones de dólares para vacunas a 14 millones para pagar vacunas. Hago una pregunta. ¿Achicar el Estado sí o no? Sí. Yo creo que tiene que haber más presencia del Estado. Ya está, listo. Tiene que haber más presencia del Estado. Y Hay que hoy, achicar. pero querés achicar un Estado por el lado de lo que no cumplís todavía. No, quiero achicar por el lado de que yo no puedo tener haraganes dentro del Estado. O sea, tengo que bien, reducir. pero- O sea, yo no puedo. pero- O sea, yo, papá Estado, no puedo solucionar. Yo estoy pagando para que unos vagos se vayan a tomar tereré. Pinam, No, poco. pero pensá nomás que la mayor cantidad de los funcionarios públicos son maestras, personal de blanco y policías. No sé. ¿Sí? ¿Qué porcentaje? No sé. ingeniera? Ahora va a revelar el censo. Ahora No, va a pero no revelar. es una cuestión de censo, no, son las estadísticas. O sea, lo que dice él, ¿qué porcentaje es ¿Cuántos de empleados eso? tiene el Estado hoy? Y no estoy muy segura de Más o cuántos Más de tiene ahora. 400.000. Pero yo no le defiendo al O sea, Estado. hay 200, hay mínimo no- 201.000 enfermeras, policías y maestros. No, No, pero, mayoría. no o sabe- sea, no yo me te- no te refiero, das cuenta por lo que la pasa es que ahí está un poco el tema, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, cuando alguien dice, yo quiero más presencia del Estado, decir, mira, vos estás de acuerdo con los planilleros. No. No, yo no dije. No, pero yo no viví la presencia del Estado. Te quiero explicar nomás, ¿verdad? Que hoy no hay suficiente cantidad de enfermeros, ni maestras, ¿Cierto? ni O sea, no están médicos. capacitados. La gente se muere en el campo porque no Sí. tiene atención médica. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que quiero que se achique el Estado? No, yo No, quiero pero que eso no haya achica el más. Estado. Al contrario, lo que tengo Por que tener la eso. capacidad es Y de a eso me llevar- refiero, o sea, No. vamos a aclarar la Yo definición, lo que porque quiero si no es, por parece eso, que no, quiero que haya a lo planilleros. que voy es, yo ¿Verdad? quiero llevarle a los profesionales a que realmente cumpla con su función en el campo, o sea, en el interior, que haya buenos médicos y que haya buenos maestros. O sea, Claro. tengo que capacitarla a esa gente. Bueno, ¿y quién fue el gobierno que hizo la USF, que es lo que está más cerca de la gente en cuanto a salud pública? Sin saberlo, creo que fue Pero ahí algo. fue el gobierno de Lugo. No, pero un Saber. ratito. La deuda, Mercedes, la deuda que... Y que fue, la deuda, es que es la realidad. Escúchame. Porque el relato, o sea, no es así, yo no coincido con eso. ya. La deuda que generó esta señora que es senadora, que fue Esperanza Martínez, nunca se logró reducir, que fueron más de 300 millones de dólares en el Ministerio de Salud. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, y te puedo decir porque trabajé muy de cerca en el tema de la salud. bueno, yo lo que te puedo decir es lo que sé, lo que no sé no te puedo decir. En todo caso, puedes preguntarle a Esperanza. Lo que sí te puedo decir es que en ese momento no faltaban medicamentos. La gente se operaba y no gastaba No faltaban nada. medicamentos, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y los kits escolares, me acuerdo que tuvimos un amigo que su hijo estuvo un mes en incubadora en el hospital de Cacupé, no pagó nada. Pero solamente en ¿verdad? este Eso- gobierno se faltó medicamentos. En este gobierno. No, en el de este Cartes también gobierno, faltó. no, en este gobierno. No Yo le te puedo quiero decir, perdonar, Cartes. trabajé cerca. ¿No? Voy a decir una cosa que dije ayer también, ¿verdad? Anteayer. Cartes, Stroessner, Cartes, Benítez entregaron la soberanía hidroeléctrica. Cartes hizo el acuerdo Cartes-Macri, que por suerte hasta ahora el Congreso argentino no aprueba. Es una barbaridad para Paraguay. Es un acuerdo donde entregamos todo, ¿verdad? Diferimos el pago de nuestros derechos por más años. Aceptamos por 40 años más otra vez un acuerdo súper Bueno, injusto. eso yo no puedo discutir, pero ¿Cuánto? porque no estoy, Pero no es mi tema, ¿verdad? es Pero mi campo. no, por eso, me hubiese encantado realmente saber más de eso. Sí, por eso te digo, Eh, pero bueno, entonces yo creo que la gente en general
si quiere algo diferente, tiene que dejar de elegir a los mismos. Ya tuvieron 70 años de oportunidad de hacer bien las cosas. No sé yo cómo puede Ese es ser un que tema. teniendo energía Ese es un eléctrica... tema. Pero Yo no no creo. puede ser, o sea, No. Ese es Vos un ves la tema. región, Mira, vos ves la región y es el mejor Ay, país creo que del podía decir mundo. lo que quería. Entonces Es el voy a mejor decir país algo. del mundo. Ay, ¿por Vos qué ves la región, Chile explotado, Argentina explotado, Brasil prendido fuego. No hablemos ¿Cómo va a del ser centro el del mejor Caribe. país del mundo? Es- Tenemos energía hidroeléctrica en el Tenés año un- 84 y no tenemos transporte eléctrico. no es categórico. Eso, Stroessner- pero es Pero criticado. ya Al hay un mismo tiempo- estuvo acá el sábado pasado y un proyecto ya para el Ah, sí, próximo un año. proyecto, sí. Pero el proyecto sí. tenemos todo el proyecto. Sí, un No, proyecto perdón, tenemos. perdón, Mira, estudio conmigo. Mira, vino, el sábado pasado que no vine, Perdón. estuvo el Qué presidente del genial. ferrocarril, el Sí. presidente del ferrocarril que tiene un proyecto. Un proyecto. No, está qué aprobado, genial. perdón, Wow. está aprobado por... Seba, Sí. Bueno, acá está el técnico. Es que ¿sabes lo que Bueno, pasa? Está muy bien tener ahora un proyecto, pero Stroessner ya sabía en el 73 que iba a haber una hidroeléctrica que iba a estar funcionando en el 84. ¿Cómo no hizo al mismo tiempo ya los trenes, los tranvías, ¿verdad? Los Sí, hubieron cosas ¿Por que qué se no? hicieron. Está bien. ¿Por qué no lo hicieron ninguno de los sucesivos gobiernos? Espera, Ana, tenés que buscar lo positivo ¿Entendés? y lo negativo. ¿Y cuál es lo que es lo positivo? No, muchas cosas. ¿Cómo creció el Paraguay o no? ¿Creció el ¿Cómo Paraguay creció el o no creció? Paraguay? ¿No creció el Paraguay? Mucho O menos sea, que ¿qué la somos? ¿Seguimos región. siendo- O sea, vamos a compararlo No, con Bolivia Bueno, nomás. pero no nos vamos a pelear ¿Verdad? porque es un tema... No, yo en serio quiero que nos comparemos con Bolivia. Bolivia está inaugurando su tren eléctrico ahora, ¿verdad? Sí. ¿No es cierto? Bolivia no tuvo Pero eso es inflación. voluntad política de cada uno que llega. Por eso te estoy diciendo. Y de eso estamos hablando, Bueno, que no hay que más elegir a los mismos. no sé. Bueno, chicos, Mercedes, tenemos que irnos. ¿Algún mensaje? Bueno, quiero decirle a, no sé, quienes ven a esta hora, me imagino El que país. Un montón. mucha El país, gente... En serio, un montón. ¿eh? El país. Sí, Sí, que sí, mucha sí. gente que labura, que, Sí. bueno, que estudia, lo que sea. Entonces, decirles que tenemos elecciones importantes cada 5 años siempre, y Sí. por supuesto las intermedias también. Pero esta es más importante que nunca porque se cumplen 50 años de la firma del Tratado de Itaipú. ¿Y qué pasa? Que cuando en su momento se firmó el Tratado de Itaipú y se dijo que recién a los 50 años se iba a revisar, fue un escándalo. La gente protestó muchísimo y ese plazo se está cumpliendo. Es una oportunidad histórica, única que tenemos. Entonces, no solamente elegimos autoridades en el 2023 que van a definir nuestro destino, que van a hacer que paguemos más o menos por nuestra factura de luz, que podamos tener energía eléctrica para desarrollarnos, transporte eléctrico, sino que estamos eligiendo el gobierno que va a hacer que sea posible o no la soberanía hidroeléctrica. Entonces, que pensemos muy bien a quiénes elegimos. Muy bien. Chicos, nos vemos el próximo sábado. Pórtense bien, que tengan una linda semana. Gracias, ingeniero, por venir a tomar un Gracias, café. Te Mercedes. esperamos Gracias a otra vez. ustedes Le por esperamos cuando otra vez. este quieras. libro para Dale. ustedes. Quedó corto. Dáselo. Acaba de llevar el Gracias. señor, vamos a ver si lee, vamos a ver si lee. Le voy a medir, vamos a ver si lee. Sí, vamos. Quiero las críticas. Por Quiero eso. las críticas. Nos vamos. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, un gusto. Dale.